Esta semana hemos visto cómo regresaron distintos festivales musicales en todo el país. También este año volvió el carnaval después de 2 años en el que no pudimos disfrutar de un montón de espectáculos por culpa de la pandemia. Y da la sensación que de a poquito el arte, por suerte, va recuperando su lugar y mucho terreno perdido. Estamos hablando de un sector muy golpeado en estos últimos 2 años. Ahora cabe preguntarse qué pasa con el futuro de la cultura, qué va a pasar con los artistas y si el arte hoy está llegando a todos los sectores de la sociedad. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Santa Marta está informada de la cumbre de Ginebra. Si la reina estuvo enferma o Palermo erró un penal. Todo el mundo vive al tanto de 1.000.000 de cosas nuevas, pero ya nadie se entera lo que pasa en su ciudad. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. La cultura nunca puede estar de lado, escuchábamos recién en este tape presentación. Mario Carrero, es un gusto tenerte aquí en Lado B. ¿Cómo andás? Bueno, el gusto es para mí, bueno, un placer estar acá. Bueno, 2 años de pandemia, un sector muy golpeado, el de la cultura. ¿Cómo lo viste? Estamos volviendo, ¿no? Ustedes han tenido distintos festivales, shows en estos últimos tiempos, en esta semana, y de a poquito como que se van calentando los motores, ¿no? Y muchos artistas que no pudieron trabajar están volviendo a expresarse. Si tenés que medir el golpe de estos 2 años, ¿qué me decís? Y bueno, que fue muy duro porque más allá de lo que pudiéramos haber hecho, o lo que intentamos hacer, y lo hicimos en muchas oportunidades de conectarnos con muchos compañeros y generar algunos trabajos a distancia, te falta lo esencial, que es el público, es el contacto con la gente, es el recorrer el país, el abrazo, el entender más cercano a la realidad que estás viviendo, qué nos está pasando, que es de alguna manera el alimento de las canciones. O sea, el estar lejos de todo eso es complicadísimo, y por más que ya te digo, los que de repente somos la cara más visible, los que aparecemos en la foto y lo que estamos firmando autógrafos, capaz que fuimos lo que menos lo sentimos, pero hubo un montón de gente que está alrededor de lo que son los espectáculos, que se quedó sin nada, que tuvo que terminar vendiendo equipos. Me refiero a la parte técnica, me refiero a todos los trabajos que se generan alrededor de los festivales y de los encuentros, ¿no? Miles de personas trabajando alrededor de los festivales. Muchísimas. Si entras a contar desde, bueno, gastronomía, hotelería, transporte, la venta de panchos, de tortas fritas, o sea, baño químico, yo qué sé, un montón de cosas que pasan, ¿no? En lo que tiene que ver con festivales más en el interior profundo, el tema de las aparcerías, de todo lo que son la parte criolla, que eso quedó parado también totalmente. Las orquestas que hacen baile por todo el interior, que acá a veces ni nos enteramos, pero que hay montones de orquestas haciendo muchos bailes por todo el país, ¿no? Que quedaron totalmente parados, ¿no? Y aparte,
durante todo ese proceso de la pandemia, viendo que, yo qué sé, que de repente había otras cosas que se abrían y hasta quedabas con la frustración de que por qué fuiste el primero en irte y por qué sos el último que vas a poder volver a reintegrarte, ¿no? Mario, yo repaso tus letras y saco como distintas conclusiones, capaz que algunas acertadas o no, ¿no? Pero me da la sensación que la cultura siempre está, que la cultura es ingobernable, pero que la cultura llega a todos lados. El tema que a veces puede llegar de distintas maneras, a veces más tarde que temprano, pero está siempre ahí. ¿Vos lo ves de esa manera? En el momento de componer, de pensar una letra, de pensar un espectáculo y de pensar cómo le llegás a la gente. Bueno, la cultura está presente, se quiera o no se quiera. En donde hay un colectivo humano, se genera cultura. Donde hay más de uno que tienen que pensar cómo se van a alimentar, cómo se van a vestir, cómo van a levantar su casa, ya hay un hecho que va generando cultura, ¿no? Obviamente la cultura es totalmente ingobernable, inasible. O sea, de repente a veces se le confunde con educación, que es otra cosa. Puede haber cultura sin educación formal. Se genera naturalmente. Podrá ser una cultura que de repente no nos guste, se podrá mejorar, se podrá tirar para otro lado, pero hay cultura, existe cultura. A mí me marcó profundamente en mis orígenes cuando quería cantar, cuando estaba soñando en poder cantar, y que andaba cantando de todo un poco. ¿Viste? Cuando empezás a encontrarle los acordes a la guitarra y empezás a más o menos a darle forma a algún sonido, y empezás a cantar canciones, y yo cantaba de todo un poco. Y un día iba en tren hacia Florida, yo soy nacido allá, iba en tren hacia Florida, tendría, no sé, 13, 14 años. Y en una radio, alguien iba escuchando: cuando suena el acordeón en los cachangos ya es asunto delicado. Gedavi no está con la boca cerrada y anda de ojo revoleado. Y anda de ojo revoleado. Y fue como una cosa, o sea, que me quedó marcada, y ya con los años, cuando entras a pasar raya y a buscar en vos mismo, o sea, digo, qué fuerte lo que representó en ese momento, porque dije, ¿qué es eso? ¿Quiénes son? ¿De qué hablan? ¿Qué es eso? ¿Qué es el cachango? ¿Quién es el camundá? Y yo vivía en Montevideo, en La Unión, y tenía mi propio barrio en La Unión, con sus salas de cine, con sus pizzerías. Iba poco al centro, porque el centro, allá por los años 60, ibas cuando había que hacer alguna cosa muy, muy extraña, porque en los barrios existía todo. Lejos de todo lo que eran las grandes superficies y todo. Y me marcó tanto que empecé a buscar los discos. Dije, ¿quiénes son? Averigüé. Dijeron los olimareños. Y busqué. Después fui encontrando otras cosas, otras canciones, y eso me abrió 1000 puertas más. Pero recuerdo que escuché al maestro Elena decir, en una época en que acá en el Uruguay tenía una fuerte presencia desde hace algunos tiempos atrás, lo que se llama el folclore argentino. Muchos programas de radio con folclore argentino, zambas tucumanas, salteñas, cordobesas, grupos vocales. Y el maestro Elena que dijo, ¿para qué le vamos a andar cantando a la luna tucumana y a los paisajes de Catamarca si nosotros tenemos nuestra propia luna y nuestros paisajes? Eso me marcó para toda la vida. Pero además después, cuando con el dúo empezamos a recorrer el país de punta a punta, que fue lo primero que nos fijamos, descubrí que tenemos más de una luna y más de unos paisajes, porque no es la misma luna, la de Rivera, que habla con V, que la de Artigas, que habla con S. La luna va cambiando de idioma, va cambiando de formas. Y no es lo mismo en Rocha, que se habla de tú. En Rocha, que para decir
que de algo no hay duda, se dice ni que tal vez, o se sabe. Ni que tal vez, si se sabe, es Rocha un poquito más capaz hacia ahí en los alrededores, pero no tiene nada que ver con Artigas, no tiene nada que ver con Rivera. Y entonces eso, que es cultura, que no la armó nadie, no la hizo nadie, y nadie puede explicar por qué eso de que en Artigas se habla con la S y en Rivera con la V a pocos kilómetros y hace años y años y años y no cambia. Entonces, pensando en eso, empecé a encontrar que las canciones representaban esas partes, ¿no? Y que eso que yo quería hacer cantando era eso, cantarle a mi país, a mi tiempo, acá, a este lugar. Porque en aquellos inicios, medio que cantaba de todo un poco, andaba cerca de transformarme en un melódico internacional, que es ser de ningún lado. Y de alguna manera eché raíces ahí en eso. Y entonces de repente escuchar la Villa Pancha del Sabalero, rumbeando pa' la colonia, 3 arroyos de distancia, me le volqué pa' la zurda y pasé a, yo qué sé, allá a Rivera y, yo qué sé, escuchando a los Tacuruces y a Johnny de Melo con Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Aparte era un portuñol, ¿no? Yaguatirica, gato, ojo englelado de un boitatá, viste, una cosa. Y te venís más para acá y de Cojinillo, y no es lo mismo que Durazno y Convención de Jaime Ross. Ahora, a su vez, Durazno y Convención de Jaime Ross no tienen nada que ver con el Marconi. Entonces, encontré que para cantar a mi lugar, a mi tiempo, para eso que yo quería hacer, tenía que andar con las orejas bien atentas, con los ojos bien abiertos y tratar de entender cada lugar, cada particularidad. Así fueron saliendo canciones. Milagro, el nacimiento de un potranco, lo vi. No es que me lo imaginé, lo vi. Lo vi en ese momento. Y Comparsa Silenciosa, los 5 niños que venían caminando, tocando tambores, sin tambores, lo vi. De ahí es que después lo puedas transformar en canción. Y después cuando ya por el 2001 se empezó a dar todo el tema de la globalización cultural, me intenté expresar con Santa Marta en lo que me parecía que se venía. Y ni idea de las fake news y todo eso después, ¿no? Ni de todo lo que nos ha pasado. Qué interesante todo lo que acabas de decir, Mario. Y me quedo con esas distintas lunas bajo el Uruguay, bajo el mismo Uruguay. Porque es una forma de entender el país. No es lo mismo Montevideo, no es lo mismo una capital interior, Florida, no es lo mismo la capital de Florida, que era un pueblo mismo departamento de Florida, La Cruz, Pintado, cualquiera de esos, o irte a Rivera, a Cerro Largo. Y es interesante que desde la mirada de un artista se logre identificar esas distintas realidades en un mismo país, ¿no? Pero supongo que todos esos tienen un denominador común, que puede ser la identidad, porque algo que nos conecte a todos seguramente debe haber. Claro, claro. Sí, cuando me refiero a eso, a esas canciones, todas esas canciones siento que son mi patrimonio cultural. O sea, son las que me marcaron, son las que me referencian, son las que me alientan a mí a escribir y a tratar de hacer cosas. Seguro, cuando escribo y cuando voy a hacer cosas, además pasa que quiero reflejar mi tiempo y mi realidad y el lugar, el espacio en el que estoy. Entonces, a veces esas canciones vuelan hacia lados más rurales, por llamarlo de alguna manera, de temática más rural, a veces temáticas más urbano, a veces temáticas más universales, ¿no? El drama de la guerra, el drama de necesidades y de los sufrimientos de la gente, las alegrías también, obvio, ¿no? Uh-huh. Pero tratar de encontrar eso, ¿no? De poder decir, voy a cantar. Ahora, ¿cómo haces
¿cómo haces para cantar? Porque muchas veces se ha caído en el error de decir, vamos a llevar la cultura a tal lado, como si la pusieras en una valija y te fueras con la cultura y acá les traigo la cultura. Y en realidad la cultura, es lo que hablamos hoy, ya existe allí, o sea, se genera. Es un espacio que lo ocupan cosas. Si vos querés estar ahí... taparla. ¿Cómo, perdón? Es imposible taparla, porque la cultura siempre está en cualquier lugar. No. Ahora, no. ¿vos sentís que hoy, en este momento, en este Uruguay, cuesta llegarle un poco más a determinados sectores, a determinadas poblaciones? ¿Sentís eso? No, yo creo que capaz que voy a denunciar mi edad, pero ha habido cambios tecnológicos fuertes, profundos. Nosotros el primer disco que grabamos fue un disco de vinilo, o sea, cara A, cara B. Y elegías qué canción ponías primero porque esa era la que generalmente era la que el operador iba a pasar. Lo que hoy es el corte de difusión. De difusión, en aquel momento era elegías, ibas armando el disco de forma, porque ningún operador arrancaba por la cesta. Entonces, del disco pasamos al cassette, del cassette pasamos al CD, al DVD, y ahora estamos entreverándonos con los nuevos lenguajes, con las redes. Hay una multiplicidad de información y de posibilidades increíbles. Hay gente que de repente no anda en los circuitos de los festivales, ni de repente es tan conocida en muchos lados y tiene 10 millones, 15 millones de vistas en las redes. Eso es todo un mundo que está ahí por descubrir desde todo punto, ¿no? Desde cómo hace el artista para vivir de algo que anda flotando por ahí. Uh-huh. Y al mismo tiempo es una acumulación de información bestial para nosotros, y es un poco era lo que quería plantear en Santa Marta en su momento. Para nosotros la guerra de Vietnam fue una guerra dolorosa, horrible, espantosa, para toda mi generación. O sea, estábamos enfurecidos, dolidos, con rabia, y la guerra de Vietnam era una guerra que dolía. Hoy hay guerras acá, bueno, tenemos una guerra ahora en estos momentos, o sea, va pesada de las ligas mayores, o sea y estamos como que, no sé, no nos mueve tanto la aguja, porque hay otras. Pero al mismo tiempo, el otro día escuchaba a Rada decir algo que me pareció maravilloso ahí en el Olimar, en una conferencia de prensa, que Rada decía, es dolorosa la guerra, es espantosa, está mal, pero los ucranianos que son expulsados y la población rusa incluso, de repente son recibidos en otros lados y tienen cómo de alguna manera solventarse en sus necesidades. Pero hace años que andan los somalíes perdiendo, vagando por el mundo niños, niñas, y eso no pesa, no se habla, no se cuenta. Entonces, en las guerras hay más víctimas unas que otras. Hay ciudadanos también de tercera clase, hasta en las víctimas, ¿no? Y todo eso entra ahora en algo que allá, cuando hicimos el disco de vinilo, era muy distinto. Claro. O sea, nosotros con el disco de vinilo recorríamos las radios y llevábamos el disquito. Hoy, no sé, hoy andan canciones dando vuelta que se levantaron en un espectáculo con un celular y de repente la vieron, se viralizaron. Uh-huh. Ya que apuntás, Mario, a ese avance tecnológico, ¿no? Al uso de las redes. Este año tuvimos, por suerte, el regreso del carnaval, ¿no? Después de la pandemia volvió carnaval. Y también volvió cierta polémica, ¿no? Sobre, bueno, el mensaje, el discurso de las murgas, que históricamente las murgas criticaron, porque es una de sus principales funciones. Y en las redes también muchos dirigentes políticos con cargos importantes criticaron duramente, algunos hasta coqueteando con la censura, ¿no? Por lo que decían las murgas.
¿Te preocupa esa actitud? Y te la traslado también a los festivales, a los músicos, a los grupos, a los artistas que pueden llegar a sentir como cierta presión a partir de las críticas que muchas de ellas se dan en las redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, esa es una tentación bastante antigua de los centros de poder o de algunos integrantes de esos centros, ¿no? Yo creo que el arte es y debe ser ingobernable, o sea, que el arte es la expresión que emerge de todo un colectivo y tiene que ser libre, totalmente libre. La tentación de acusar, de estigmatizar y de catalogar artistas según la conveniencia viene de hace mucho. Nosotros nacimos en plena dictadura. El dúo arrancó a cantar en 1976-77, en el mismo momento en que eran secuestrados Elena Quinteros y el maestro Julio Castro. En ese momento tuvimos que empezar a cantar, encontrar qué cantar, cómo cantar, pidiendo permiso para cantar, aunque una de las primeras canciones decíamos, cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Y en ese momento de la dictadura había, con muchos de los argumentos que se utilizan hoy, que algún trasnochado o trasnochada pretende utilizar hoy, es el de que la cultura, el arte es de izquierda, o sea, que está dominado por determinado sector político. Entonces forzaron a exilio, cuando no encarcelaron, a un montón de artistas, a toda una generación de artistas. Y los que quedamos, bueno, empezamos a cantar, empezamos a hacer lo que se podía. No por una gran maniobra estratégica nuestra, nada de eso. No. O sea, quitemos toda heroicidad de eso. Fue la gente, la propia gente, que no tenía su partido político, que no tenía su gremio, su sindicato, que no podía expresarse. De otra manera, encontró en las canciones una forma de comunicación, de poder decir lo que no le dejaban, de encontrar una llamita de esperanza, algo de qué agarrarse. Allá por el 80 y algo nació 8 letras. Costó cantarla, una canción a la libertad. En su momento era una canción peligrosa. O sea, yo hoy le sigo cantando a esa misma libertad. Y los artistas que en aquel momento integraban el canto popular, en donde había murgas, Araca, Los Diablos, La Falta, o sea, La Reina, o sea, le cantaban también a eso. En aquel momento a nadie le parecía mal que el artista opinara, que el artista tomara postura, postura ideológica, postura política. No estoy hablando partidaria. Bueno, después llegó la democracia. Algunos consiguieron bancas gracias a esas canciones, en algunos casos. Y hoy, bueno, sí, creo que hay un ataque contra el carnaval, que es dirigido, totalmente dirigido. El carnaval siempre criticó, siempre. Aún en gobiernos anteriores, o sea, no es en este caso. Lo que pasa es que hay muchos personajes que son un cuplé caminando y que en las redes también se extralimitan en sus funciones, porque algunas tienen jerarquía, ¿no?, a nivel parlamentario, y se descargan con cualquier cosa y dicen cualquier cosa. Yo creo que todo aquello, hay personajes que a todo aquello que no les gusta, no lo
lo censuran a su modo y de un modo bastante parecido al de la dictadura, ¿no? Mario, ¿se puede hacer política con la canción? Y en este momento estamos haciendo política los dos. La política es el arte de relacionarse. Todos hacemos política o como oficio en el Parlamento, o simplemente por omisión, o para aceptarlo y hacerlo, o sea, convencidamente. O sea, de la política depende lo que vas a ganar, cuánto vas a pagar. O sea, de la política salarial, de la política laboral. El otro día fui al supermercado y me tuve que pesar la verdura. Empecé a trabajar en el supermercado, nadie me avisó. Me salía lo mismo el morrón que pesé el día anterior cuando había alguien que lo pesaba. Eso es una decisión política, laboral. Toda decisión que se toma es política. Ahora, ¿nosotros estamos autorizados a hacer política cuando vamos a poner el voto? Me parece que ahí ya es tarde. O sea, tenemos que estar haciéndola permanentemente. Yo le canto a lo que conmueve, a lo que me conmueve. Yo no quiero convencer a nadie, ni sé que le voy a arreglar la vida a nadie con una canción. Pero canto a cosas que me conmueven. Y me puede conmover la yegua gateada que parió el potranco, los 5 morenitos, Luisa Cuestas. Me puede conmover niños que crecen entre la basura. Y entonces intento hacer una canción que se basa en algo que decía el padre Cacho: llegamos tarde, llegamos tarde. Y lo decía el padre Cacho, que este año se cumplen 30 años de su muerte, o sea que hace 30 años el padre Cacho decía llegamos tarde. Y yo la escribí hace 7, 8, 9 años atrás y llegábamos tarde. Y hoy seguimos llegando tarde. Y la voy a seguir cantando, porque mientras lleguemos tarde la voy a seguir cantando. Si eso es hacer política, hago política. Yo quiero hacer una canción que conmueva, porque me conmueve el hecho y porque entiendo que el arte tiene una posibilidad, tiene una función que no tiene otra gente. O sea, no sé si un albañil en un andamio no puede estar, no tiene la posibilidad de estar delante de un montón de gente planteando cosas que nos duelen, que tenemos que superar. Yo no creo que ninguna persona acá crea que tiene que haber niños comiendo en la basura. Y entonces hago canciones que a veces tocan cosas así. ¿Qué fue Alfredo Zitarrosa para vos? Bueno, una de esas voces que te marca tremendamente, a la que llegué un poco después, porque yo venía más olimarineando. Pero por una cuestión, viste, como pasan estas cosas, yo considero que todos hacemos lo que podemos. Yo tengo un timbre más parecido a adaptarme con las canciones de los olimareños que los de Zitarrosa, entonces agarré para ahí. Y un día le regalé a mi madre, para un día de la madre, un disco de un cantor que a ella le gustaba, que era Zitarrosa. Después de ahí empecé a verlo sobre los escenarios, vino la dictadura, yo no había tenido la posibilidad de conocerlo antes. A su regreso tuve la tremenda alegría de poder conocerlo, compartir con él mucho. Adriana López representó al dúo muchos años y además representó a Zitarrosa también. Hicimos muchas cosas juntos. Pude compartir noches, madrugadas, que sonara el teléfono a las 3 de la mañana y atendieras con un susto bárbaro, porque sí, sí, hermanito, ¿estabas durmiendo? Le digo, sí, la verdad que sí. Dice, ¿por qué no se vienen con Adrianita, que tengo un guisito del mediodía? Y salía, porque ¿quién le va a decir que no a Zitarrosa? Y de repente llegábamos a escuchar canciones, a conversar, a jugar al truco. Le encantaba jugar al truco. Se le ganaba fácil porque echaba la falta siempre.
tuviera lo que tuviera. Había desarrollado un fanático del truco, ¿no? Y bueno, yo también. Y había desarrollado toda una estrategia, toda una teoría, un reglamento en sus trucos que era que la flor solo era válida si iba con verso, pero verso inédito. No se podía hacer un verso de esos clásicos de por el río Paraná y a favor de la corriente. Estamos ahí ensañados en un truco y Alfredo baraja, mira las cartas y dice, por el río Paraná a favor de la corriente, no, ese es el clásico. Dice, por la pampa solitaria iba volando una urraca. Ni un caballo, ni una vaca. No había llegado a Hernandaria. Y quedamos todos, ¿y? Pero tengo truco igual. Pero no lo metiste en el verso. Se armó una discusión bárbara en donde toda una teoría desarrolló del verso, onda el sujeto omitido y todo ese tipo de cosas. En el verso se armó un lío bárbaro. Y No cantó la flor. sí, no, pero la cobró igual. La cobró igual. Sí. Y con él, fue muy fuerte, porque además todo un grupo de compañeros en su momento que integramos lo que se llamó ADEMPO, Asociación de la Música Popular Uruguaya, fue de algún modo responsable de apoyarlo en su regreso. Vos estabas ahí. Sí, integraba la dirección de ADEMPO en ese momento. Y bueno, y fue, te imaginás el encuentro, ¿no? Con ese ser increíble que lo veía en los espectáculos, que lo veía allí con su estampa, su voz, sus canciones, poder estar con él, o sea, y poder entrar a conocerlo así en los detalles más mínimos, A la ¿no? persona más allá del músico. Vos Sí, hablás de él sí. ahora y te emocionás además al recordarlo, Claro. ¿no? Es imposible no emocionarse Claro, cuando uno habla de Citarrosa. claro. O de Juseca. ¿Qué hay de cierto que un día fuiste a instalarle gas a la cocina de Juseca, vos trabajando para la compañía? Juseca tenía una cocina y vos llegaste y tuviste que instalarle eso. Pero estuviste informándote. Tengo buenas fuentes. Y No hay creas todo lo que te dicen. Pero hay una de esas fuentes que vos lo conocés muy bien porque es un amigo en común que tenemos. Y me dijo, sí. preguntale a ver qué hay de cierto en eso. Sí. Yo trabajaba en ese entonces en la compañía del gas y Juseca, a su regreso, bueno, estuvo viviendo un tiempo en casa hasta que se alquiló su apartamento, un apartamento por la Ciudad Vieja, y se trajo de la Argentina una estufa a gas por cañería estoy hablando, ¿no? Y quería instalarla. En aquel momento todavía no había acá en el mercado tanta estufa ni todo lo que se dispone hoy, ¿no? Y el gas argentino, el gas natural argentino en aquel momento era muy distinto al gas que utilizábamos nosotros. Entonces ya era complicado usarlo, o sea, ya estaba bravo. Pero además, el apartamento quedaba por 25 de Mayo, casi allá abajo, era muy antiguo, sumamente antiguo. Y tenía gas por cañería, él ya tenía gas y tenía una cocina de gas. Y tenía una toma como para instalar gas en el living, y ahí quería poner la estufa. Cuando sacamos el taponcito con un compañero que fuimos a trabajarle en la casa para poner la estufa, no salía gas, estaba tapada la cañería. Eso normalmente, y en cañerías tan antiguas, se intentaba destapar con aire comprimido, que era toda una tranza eso. Pero para hacerla rápida, ¿no? Siempre se corría el riesgo, si la cañería era muy vieja y si estaba muy tapado, que en lugar de desobstruirse con el aire comprimido se rompiera el caño. Y hacemos todo el proceso, se destapa, conectamos todo, probamos la cañería con el medidor a ver si había quedado bien
y el medidor marcaba consumo sin que hubiera nada prendido, que decía que se había roto el caño. Andá a explicarle a Juseca, que tenía gas hasta que yo llegué, que no iba a poner, que no iba a tener la estufa, pero además no iba a poder tener gas. Entonces lo escucho en la radio después, que decía, estuvo Mario Carrero en mi casa, le pedí que me colocara una estufa. Dice, yo tengo gas, tenía la cocina, vino a colocarme la estufa, me quedé sin la cocina y sin la estufa. Tengo una gana de pegarle una patada a la Arbanoa. Maravilloso, maravilloso. Un personaje excepcional, Juseca. Único. Viste, ahí hay descubrimientos tremendos. Un día hablando con Juseca, y sobre todo del boliche El Resorte. A mí me encanta el humor. Y aparte vivíamos haciendo humor con Juseca, embromando, buscándole la vuelta siempre a algo por el lado de poder reírnos un poco. Y en esas vueltas con él, fuimos buscando siempre cómo hacer cosas, cómo reírnos, cómo divertirnos. Juseca fue un tipo tremendo. Y comentando sobre el boliche El Resorte, yo no me había dado cuenta de eso. Que el boliche El Resorte es un lugar al que siempre alguien llega con un problema. Fulano de tal, siempre algún nombre pintoresco, llega con un problema muy grave, muy menos grave, pero... Y allí en el boliche El Resorte es recibido y siempre se le encuentra la solución. Siempre se le ayuda. El boliche El Resorte es solidario, pero además el boliche El Resorte no tiene dueño. Claro. No hay quien despache. Y nadie paga. Entonces yo le preguntaba y me dijo, no, lo que pasa es que el boliche El Resorte es un boliche socialista. Dentro del humor, dentro de esa cosa que parece totalmente... el humor nunca es trivial, pero te quiero decir que la profundidad esa, ¿no? De esa cosa, de esa poesía. Sí, tan natural también, ¿no? Y tan necesaria. También te emocionas cuando hablas de Juseca. Sí. Mario, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Yo le cuento a la gente que Mario trajo la guitarra, porque la idea era que pudiera cantar, pero se nos fue el tiempo. Pero, ¿nos regalás algo a capela para irnos? ¿Nos cantás algo? Lo que quieras. Buah. Lo que te genere a partir de esta charla, lo que tengas ganas de compartir y nos vamos con eso. Se me vienen un montón de cosas. Lo que tengas ganas, lo que quieras regalarnos en este cierre de semana, en este cierre de programa. Mañana volverá a salir el sol. No hay tiempo para andar lamiéndose un fracaso. No hay pena ni derrota que dure demasiado, porque mañana volverá a salir el sol. Mañana volverá a salir el sol y poco importa si hoy nos vio entre risas y entre abrazos. Tampoco una victoria suele durarnos tanto, porque mañana volverá a salir el sol. Mientras se pueda ver la luz del sol, no todo está perdido, no hay nada asegurado. Mientras se pueda ver salir el sol, no hay que perder las ganas, no hay que bajar los brazos. Nos queda una certeza, seguimos en el mazo, están por dar de vuelta y ya estamos jugados. Nos queda una certeza, seguimos en el mazo, están por dar de vuelta y ya estamos jugados. Mario Guerrero,
Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a Rodri. ti. La seguimos la próxima. Un placer. Nosotros nos vamos. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos el lunes en vivo a las 20 horas. Que pasen bien.